Can Yaman ha dejado a todos con la boca abierta. Y no es por un nuevo proyecto o un romance que nos pille por sorpresa. El salseo de hoy viene de un lado mucho más personal y la verdad es para quedarse de piedra. Se está hablando muchísimo de por qué Demet Özdemir, a pesar de ser una mujer increíble, parece tener un obstáculo para ser madre. Y la razón es impactante. A ver, todos sabemos la química que hubo entre Can y Demet. Madre mía, saltan chispas solo de pensarlo. Pero las cosas, al parecer, tienen un giro inesperado. Y no es algo que se diga a la ligera, Esto viene de fuentes bastante cercanas, y lo que se rumorea es que Demet, ojo a esto, tiene un problema de salud que le impediría tener hijos. Buf. Imagínate lo que debe ser enterarse de algo así. Para ser honestos, esto cambia un poco la perspectiva de todo. Siempre vemos a estas parejas de famosos tan perfectas, tan de cuento de hadas, pero la realidad, como siempre, esconde historias mucho más complejas. Si esto es cierto, el adiós entre Can y Demet, que a muchos nos pareció una ruptura más de las tantas que pasan en Hollywood, podría tener una explicación mucho más dolorosa. Lo que yo creo que está pasando es que quizás, esta noticia ha salido ahora porque la presión mediática sobre su posible futuro o su relación pasada es muy fuerte. A veces la gente se casa, tiene hijos, es lo normal, ¿no? Y si uno no puede, pues, la vida te da unas vueltas que ni te imaginas. Y esto para una persona tan joven y exitosa como Demet, debe ser un golpe durísimo. Muchos dicen que las rupturas de parejas famosas son por falta de tiempo, por incompatibilidad, porque los cuernos, lo típico. Pero yo sospecho que esto es algo mucho más profundo, algo que va más allá de la fama y el dinero. Si Demet tiene este problema, el mero hecho de plantearse una relación seria, de formar una familia, se convierte en un camino lleno de obstáculos, de decisiones difíciles. ¿Y Can? ¿Cómo habrá reaccionado él a esto? Porque seamos sinceros, cuando uno está enamorado, planea un futuro, y de repente te encuentras con algo así, qué bajón. A lo mejor por eso la relación no llegó a buen puerto. Quizás él quería una cosa y ella, por sus circunstancias, no podía darle lo que él esperaba a largo plazo. Es duro decirlo así, pero es la vida. Y no quiero que esto suene a cotilleo barato, Es más bien una reflexión sobre lo que puede significar algo así para una persona. La maternidad es un sueño para muchísimas mujeres. Si te dicen que no puedes, que tu cuerpo no responde como esperabas, puf. Eso te cambia la vida por completo. Te obliga a replantearte todo, tus relaciones, tus planes de futuro, tu propia felicidad. Piensa en Demet, está en la cima de su carrera, que tiene todo para triunfar, pero quizás en lo más personal, las cosas son mucho más complicadas. La presión de las redes sociales, de la prensa, de los fans que la ven como un modelo a seguir, debe ser insoportable. ¿Cómo llevar esto en público? La verdad es que esto me hace ver las cosas de otra manera. Ya no veo solo a la actriz guapa y talentosa, sino a una mujer que puede estar luchando contra algo muy difícil. Y lo que me sorprende es que esto no se haya sabido antes. ¿Por qué sale ahora? ¿Es una estrategia para calmar los rumores sobre una posible reconciliación con Can? ¿O simplemente la historia se ha ido filtrando poco a poco? Yo me inclino a pensar que es algo real, algo que ha marcado su vida y probablemente su relación con Can. Porque el amor es muy bonito, sí, pero las realidades de la vida también pesan. Y una realidad como esta, de no poder tener hijos, es algo que marca para siempre. Así que la próxima vez que veamos a Demet o escuchemos hablar de ella, quizás deberíamos recordarla no solo por su trabajo, sino también por la fuerza que debe tener para seguir adelante con una noticia así. Es un recordatorio de que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias batallas. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta es la verdadera razón por la que la relación entre Can y Demet terminó?